El día de hoy vamos a hablar con la ayuda de Dios acerca de la resurrección de Jesucristo. Hoy en muchos lugares del mundo se celebra el domingo de resurrección, aunque como lo hemos dicho muchas veces, pues el domingo de resurrección es precisamente todos los domingos, ¿verdad? O sea, cada domingo los cristianos nos reunimos y celebramos que Jesús está vivo. O sea, en realidad, pues los católicos generalmente y en algunos otros lugares se hace mucho énfasis en lo que es la Semana Santa, pero en realidad nosotros podemos entender a través de las escrituras e históricamente, pues los cristianos siempre ponemos un énfasis especial los días domingo, por eso nos congregamos cada domingo, tenemos una celebración cada día domingo. Algunos que pertenecen a la iglesia adventista, de repente han dicho, bueno, ¿por qué se hace esto del domingo? O sea, ¿por qué el primer día de la semana? Porque estamos de acuerdo que pues en realidad el primer día de la semana pues viene siendo domingo, ¿verdad? O sea, no es en nuestro calendario, por decirlo así, casi siempre entendemos que el día domingo es el último día de la semana, pero en realidad el séptimo día pues es el sábado, siempre ha sido el sábado el séptimo día, y como vemos en la creación, Dios creó el mundo, el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó y ese día lo instituyó, digamos, como un día, el día de reposo, que el pueblo judío guardaba siempre el día de reposo, ¿no? Entonces, por eso la iglesia adventista, pues ellos guardan el día sábado, se reúnen el día sábado, porque dicen, bueno, pues es el día de descanso, el día que Dios instituyó como día de reposo. Sí, estamos de acuerdo en ello, pero Jesús, cuando vino y murió por nosotros, precisamente es importante resaltar y estudiar el mensaje de la resurrección para saber qué impacto tuvo la resurrección, y tal impacto tuvo la resurrección de Cristo que hasta el día de hoy la resurrección viene a ser ese punto de partida para la iglesia cristiana, el punto de victoria para el cristianismo, y no solamente eso, sino también el punto de celebración de reuniones cristianas cada domingo. O sea, los domingos nos reunimos precisamente porque Jesús vive, porque celebramos que Jesús resucitó. Entonces, por esa razón, nosotros nos reunimos los días domingo. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 3, si podemos ver, dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Siguiente versículo, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos quedamos ahí. Entonces dice la palabra en el verso anterior, verso 3, dice que Cristo murió, o sea, nos está diciendo aquí Pablo, inclusive si lo podemos ver del verso 2, el verso anterior, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. El verso 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, nos está diciendo precisamente el evangelio que Pablo predicaba. ¿Cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Luego en el verso 4 nos dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos dice entonces la palabra de Dios aquí realmente entendemos que Jesús, o sea, se hubiera quedado de una manera muy corta, por decirlo así, o sea, hubiéramos tenido, ya no me lo puedes quitar, hubiéramos tenido un evangelio cortado, por decirlo así, si nos hubiéramos quedado hasta la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada estuvimos estudiando acerca de las 7 frases o las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero si nosotros nos hubiéramos quedado hasta el punto en el que Jesús murió, bueno, sí, Jesús murió, está bien, Jesús murió y Jesús está
está muerto. Pero si nosotros nos quedamos hasta ahí, pues realmente nos quedamos con un evangelio a la mitad, con un evangelio cortado. ¿Por qué cortado? Porque realmente no tenemos, digamos, la conclusión. El evangelio llega hasta el punto cumbre, el punto más importante es precisamente cuando Jesús resucita. ¿Por qué? Porque vence a la muerte. ¿Por qué? Porque realmente cumple su palabra. ¿Por qué? Porque realmente lo hace único, ¿sí? No hay otra persona en el mundo, no hay otro evangelio en el mundo, no hay otro mensaje en el mundo que sea sellado con la muerte del protagonista, con la muerte del Salvador, y no solamente eso, sino también la resurrección. Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y volverla a tomar. ¿Quién como Jesús? No hay otro como nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, pedir la ayuda de Dios en esta mañana, que Él bendiga este mensaje que predicamos en su nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra, por el mensaje. Queremos que tú nos bendigas, que tú hables a nuestro corazón, que realmente podamos llevar esta palabra en nuestro ser, que tú la bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Nos dice entonces aquí, realmente podemos entender que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, ¿sí? Podemos decir que esta fue la crudeza de la humillación de Cristo, pero también podemos decir que lo glorioso de su ministerio y de lo que Él hizo por nosotros fue también haber resucitado. ¿Sí? La carrera de Jesús, admirado, santo, obrador de milagros, compasivo, revelador del Padre, dominador de fuerzas demoníacas, anunciador, promotor del reino de Dios, habría de morir entonces como un vulgar malhechor, habría de morir solamente así, o sea, su grandeza indiscutible habría de concluir en una oscuridad fría de un sepulcro, había salvado a otros de la muerte, había resucitado a personas en esta vida y no podía él acabar con todos los poderes de los enemigos. La fe y las esperanzas de los discípulos habían de concluir con el más cruel de los desengaños, ¿sí? O sea, imagínate cuánta amargura resuman las palabras de los discípulos en el camino de Emaús cuando regresaban a Jerusalén, a la aldea. Lucas 24:21, si lo podemos ver. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sí, fíjate, vemos ahí que Jesús se aparece a sus discípulos, pero ellos no lo entendieron, no habían visto que era Jesús, y dice que iban platicando en el camino a Emaús con algunos de los discípulos, y él estaba preguntando, pues, ¿qué fue lo que pasó? Y ellos le dicen, ¿cómo no supiste lo que pasó? Y dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Una de las cosas que Dios trabajó y que Dios también tuvo que modificar, por decirlo así, en el corazón de los discípulos fue también la esperanza que ellos tenían, porque realmente no era una esperanza cierta, verdadera. O sea, ellos tenían una esperanza que Él era el Redentor, dice, de Israel, como tenían otras prioridades, otra visión de lo que Jesús realmente iba a hacer por medio de la resurrección. Y entonces ellos realmente vieron a Jesús resucitado y entonces cambió su vida. De igual modo, ¿qué esperanza podría tener un cristiano si hubiese de creer en un Cristo muerto y sepultado? ¿Quién ensalzaría su gloria? ¿Sí? O sea, ¿cómo predicaríamos a Cristo si predicáramos a un Cristo muerto, a un Cristo que murió, a un Cristo que padeció, a un Cristo que sí sufrió, que sí padeció hasta la muerte? Pero si fuera el único de nuestros mensajes que pudiéramos dar hasta ahí, ¿cuál sería la esperanza que le daríamos a las personas? ¿Cómo podríamos resaltar su gloria? ¿Cómo podríamos nosotros luchar contra lo patético de su tragedia? Quienes todavía mantuviesen su adhesión al crucificado serían palabras
del apóstol Pablo, los más dignos de consideración. 1 Corintios 15-19 nos lo ratifica de esa manera. En 1 Corintios 15 fue donde comenzamos. Ahora nos vamos al verso 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿sí? O sea, cuando pensamos en un evangelio que solo afecta en este mundo, en esta vida, dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración. Imagínate un evangelio que te pide que tengas, pues digamos, una vida limitada en este mundo, una vida de, pues, de servicio, de sacrificio, de poder dar a los demás, de tener pues despojarte de tus propios bienes, y de repente, pues dices, y después, pues nada, se acaba la vida, y cuando mueres, todo aquí se acaba. ¿Cuál sería el resultado? Dice el apóstol Pablo, si solamente esperamos en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sí? Resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. En estas frases destaca lo más trascendental en la historia de la salvación, inseparable del mensaje de la cruz. Juntamente con él, la proclamación de la exaltación de Jesús constituye el eje del evangelio. Para que nosotros tengamos un evangelio completo, tenemos que predicar la resurrección de Cristo, tenemos que abundar, tenemos que ser específicos y siempre tener por delante a Jesús resucitado. Por eso nosotros no estamos de acuerdo cuando nos presentan a un Jesús crucificado, porque esa idea del Jesús crucificado, de la cruz, sí, o sea, estás enfatizando que murió, claro, murió, pero ¿y dónde está el Cristo vivo? ¿Dónde está el Cristo resucitado? ¿Dónde está el Cristo glorioso que me puede a mí hacer vivir como Él me pide que yo viva? No solamente veo su cruz, veo su vida, veo su gloria, veo que está vivo, veo que Él me puede ayudar, veo que Él es el sacerdote que está en la diestra del Padre y que puede escucharme en todas mis aflicciones porque Él entendió y Él sabe lo que yo paso. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende en todas nuestras limitaciones porque Él también las vivió de la misma manera en esta vida. ¿Sí? De estas 4 realidades gloriosas nos vamos a centrar en la primera, que es la resurrección de Cristo. ¿Sí? La resurrección de Cristo es el tema central del día de hoy. Obviamente nos hallamos ante un milagro, el milagro más grande de la existencia o digamos de la experiencia de Jesús, como el resto de sus milagros, ha sido centro de crítica histórica radicalmente. O sea, muchas personas han dicho y han también hablado acerca de muchas cosas, personas que han dicho que supuestamente encontraron un sepulcro, encontraron un cuerpo ahí y que el sepulcro decía Jesús, ¿verdad? Algo muy, o sea, torpe, por decirlo menos, o sea, de que no, pues es que Jesús encontramos, o también hay otras personas que han negado lo milagroso y dicen, no, es que Él realmente no murió, sino solamente sufrió un desmayo y después resucitó, como aquellas personas, casos que se han visto de que de repente la persona la declaran muerta y después no, siempre no estaba muerto, se volvió a vivir, ¿no? O sea, realmente estábamos analizando con una de las personas allá en Juárez, me preguntaba, ¿y cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? Y bueno, investigando el tiempo de Jesús en la cruz, se dice que fueron alrededor de 6 horas. O sea, imagínate una persona que ha sido maltratada de esa manera, torturado, que le clavaron, o sea, le traspasaron las manos, los pies, con una lanza le traspasan el costado, ¿sí? Para asegurarse, dice que le quebraban a los que crucificaban, les quebraban los pies, las piernas, y de alguna forma para que ellos terminaran de morir. A Jesús ya ni siquiera le hicieron eso, porque traspasaron el costado y salió sangre y agua. ¿Qué quiere decir que salió sangre y agua? Bueno, quiere decir que precisamente el corazón ya no estaba activo, o sea, ya no había flujo sanguíneo en su cuerpo, porque precisamente ya había dejado de vivir. Entonces, con esa señal
de que, oye, pues ya está tan muerto que ya está, ni la sangre le está fluyendo, o sea, ya se separó sangre y agua, pues oye, pues ya déjalo, ya no tiene caso, que era parte de las profecías, que no iba a ser quebrado hueso suyo, ¿sí? Porque hasta el día de hoy Jesús permanece con su propio cuerpo, el cuerpo que tenía en aquel tiempo, el cuerpo con el cual fue crucificado, es el cuerpo con el cual tú te lo vas a encontrar en el cielo. Cuando Él te reciba en la gloria, lo verás y podrás también ver sus manos traspasadas y su cuerpo que Él tuvo en esta tierra. Él está todavía con el mismo cuerpo. Por eso Él no podía ser quebrado ningún hueso suyo. Entonces, al final de cuentas, el decir que Jesús no murió por alguna razón, que habían robado su cuerpo también, dijeron que los discípulos lo habían robado y que por eso, pues sí, murió, sí existía un cuerpo, pero pues realmente se lo robaron y por eso ya no lo encontraron. Imagínate que si ellos habían sufrido una alucinación por causa de la excitación emocional, que cualquier persona, podríamos decir, imagínate todo lo que sufrieron los discípulos, los mataron, o sea, ni uno solo de ellos confesó una cosa distinta. Imagínate el día de hoy con una tortura leve, a aquellos que de repente se confabulan, los separan, ¿no? Tú has visto a veces el tipo de películas, pero en realidad sí es parte de que los separan en una oficina, luego lo separan al otro, le dicen, el otro ya confesó, ya está haciendo su acuerdo para bajarle la condena, ya dijo que fuiste tú. No, yo no fui, fue él. Ah, sí, a ver, platícame. Y ahí ya se empiezan a estar cruzando las versiones. ¿Cómo es posible que los discípulos los mataron a todos? Solamente Juan es el único que lo intentaron matar y no lo pudieron matar, y por eso lo exilan a la isla de Patmos, pero a todos los mataron prácticamente. ¿Cómo es posible que a todos los discípulos los hayan matado y ni uno solo de ellos haya dicho lo contrario? Todos creyeron y todos vieron a Jesús resucitado. Una de las condiciones para ser apóstol era precisamente que vieras a Jesús resucitado. Todos ellos fueron testigos de su muerte y fueron testigos también de la resurrección de Cristo. El mismo Pedro no fue famoso porque lo crucificaron y dijo, yo no quiero que me crucifiquen como mi maestro, no soy digno, mejor crucifícanme para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué ese nivel de entrega? ¿Por qué ese nivel de convicción? ¿Por qué podían estar seguros de que podían irse hasta la muerte y no chistar en ese momento para poder decir, me entrego a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue verdad, simple y sencillamente. O sea, podríamos decir que si ellos se hubieran robado el cuerpo, no hubieran soportado el último de los martirios para poder morir por una simple mentira. Entonces, a todas estas, de todas estas cosas que se han dicho, el cuerpo de Jesús cuando fue sepultado, hay un hecho innegable, que los discípulos estaban moralmente destrozados. Sus creencias sobre el carácter mesiánico de Jesús se conmovían. ¿Era verdaderamente el ungido? Probablemente estaban preguntando, ¿realmente Jesús era el que decía ser? ¿Irá a resucitar? Tú lo acabas de ver ahorita cuando habla en el camino de Maús, estos discípulos dice, pues además de ese el tercer día. O sea, como diciendo, ¿quién sabe? ¿Verdad? O sea, no sabemos, no nos han dicho nada, no lo hemos visto vivo, ya es el tercer día. Como diciendo, pues quién sabe qué pudo haber sido de él. A lo mejor como Juan el Bautista, en un momento dado Juan el Bautista duda, porque le manda a sus discípulos y le pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir. Como diciendo, Jesús, ¿eres tú o no? Imagínate, y todavía ya había visto Juan el Bautista a Jesús cuando lo bautizó precisamente y descender el Espíritu Santo sobre él. Y el mismo Jesús da testimonio de Juan el Bautista y dice, él es el de los nacidos de mujer, él es el más grande de todos los profetas. Imagínate, o sea, y aún Juan el Bautista llega a dudar y por eso Jesús le dice, pues díganle lo que ven. Los ciegos ven, los cojos son sanados, los enfermos son curados, se predica el reino de Dios. Como para decirle, sí Juan, sí soy yo, ¿sí? O sea, sus mentes
por decirlo así, sus corazones estaban literalmente asolados, ¿sí? Se había secado la esperanza. Podemos saber en la palabra, vamos a ver Juan 20:19. Dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjate, nos dice aquí que estaban ellos con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. O sea, ya se estaban como que ocultando, ellos huyendo, como diciendo, pues aquí hay que resguardarnos, porque así mataron al maestro, pues así van a venir ahora por nosotros. Un puñado de seguidores habría sido capaz de enfrentarse a la hostilidad del Sanedrín si Jesús hubiera seguido muerto, arriesgarían su vida por defender una mentira. O sea, imagínate este grupo de discípulos que ninguno de ellos, solamente Pedro, fue capaz de seguirlo y después lo siguió, pero en la presión de que, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. O sea, Pedro sintió miedo porque obviamente dijo, me van a matar también a mí. Entonces, en ese sentido, imagínate que todos estos que huyeron en ese momento de peligro y ahorita cuando ven que habían matado a Jesús, siguen huyendo, siguen resguardados, siguen temerosos. ¿Tú crees que hubieran tenido el poder para salir y predicar a Jesús resucitado de ser una mentira? No, realmente ellos no tenían ese carácter, nunca demostraron un carácter arrojado o valiente. En realidad ellos no eran de ese tipo de personas. La resurrección de Cristo es el fundamento de la iglesia y de la fe. La iglesia cristiana jamás habría existido si Jesús no hubiera resucitado. Las apariciones del Jesús resucitado cambiaron radicalmente la situación. Con la resurrección de Jesucristo resucitó la fe de ellos. Ahora veían sin ningún género de dudas que no se habían equivocado en su esperanza, que era verdad lo que el Señor les había dicho acerca de su muerte y resurrección. Mateo 16, verso 21. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús ya les había dicho lo que había de suceder, Lucas 24:34. Ellos recordaron y dijeron, pues sí, Jesús ya nos había dicho, y así como nos dijo, sucedió. Dice, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Nos dice la palabra que a partir de ese momento serían ellos testigos activos del gran milagro y lo anunciarían a los cuatro vientos proclamando el evangelio. Si nosotros podemos hacer un balance acerca de cuánto Jesús ganó durante su ministerio, podríamos calcular alrededor de unas 150 personas que Jesús, durante la vida que tuvo activa predicando el evangelio, las personas que lo escucharon y las personas que creyeron y las personas que se convirtieron en ese grupo de esa iglesia que Jesús empezó a formar. Cuando Jesús muere eran alrededor de 150 personas. Cuando Jesús resucita y viene el poder en el día de Pentecostés sobre los discípulos y predica Pedro acerca de la resurrección, se convirtieron en el primer día 3,000 hombres. ¿Sí? O sea, imagínate qué explosión de poder, de consecuencias tuvo precisamente el que Jesús vive. O sea, el hecho de que Jesús vive es el elemento más poderoso que tiene el Evangelio. Es el elemento central del Evangelio.
¿sí? Este hecho vino a ser fundamento sobre el cual descansa y se consolida la fe cristiana. Fue lo más destacado en la primera predicación el día de Pentecostés. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es Pedro que está predicando, dice la palabra de Dios, que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban orando en ese lugar, y la gente empezó a decir, ¿qué pasó aquí? Están hablando en diferentes nacionalidades. El día de Pentecostés, acuérdate que todos los judíos de las regiones se acercaban a hacer la celebración, y la gente estaba ahí como diciendo, pues, ¿esto qué es? De tanto que había ahí diciendo, ¿no? Unos decían, no, ¿qué les está pasando? ¿Qué es esto? Se levanta Pedro y empieza a hablar, empieza a decir lo que sucedió, y dentro de su mensaje él menciona precisamente la resurrección de Cristo. Si puedes pasarle al verso 29, Hechos 2:29. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Ese sepulcro sí existe, ¿eh? Si quieres ir, ahorita no porque hay guerra, pero si quieres ir ahí está. Mucha gente va y visita el sepulcro de David. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso siguiente. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Fíjate la palabra de Dios, la palabra de poder que predica el apóstol Pablo, verso 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, fíjate el mensaje central, o digamos que el centro del mensaje que está predicando Pedro. Al final podemos ver que Pedro dice, a este Mesías ustedes crucificaron. Y es cuando la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces es cuando él les dice, bueno, pues arrepentíos y bautícese cada uno. Y dice, se bautizaron 3,000 personas. ¿Por qué se quisieron bautizar? Porque les predicaron a Jesús resucitado. Porque les predicaron el evangelio de poder. ¿Cuál es el evangelio de poder? El evangelio que resucitó a Jesús y que hoy te puede hacer libre. ¿Sí? El evangelio que exalta a un Dios vivo que murió, pero volvió a tomar su vida y hoy vive para escucharte, para sostenerte, para darte el poder que tú necesitas para vivir una vida en santidad. Ese es el evangelio de poder. Siguió diciéndolo a partir de ese momento, Hechos 3:15. Hechos capítulo 3, en el verso 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Sí? Dice la palabra, él estaba predicando en el pórtico de Salomón, dice que es cuando sanaron a aquel cojo, porque se hizo también un alboroto, que dice Pedro, pues no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, y todo el mundo dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, Pedro les dice, pues es que lo que pasa es que Jesús resucitó y entonces nos ha dado poder. Verso 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién lo sanó? Jesús. ¿Cómo? Porque resucitó. ¿Sí? O sea, ese era el evangelio que los discípulos predicaban. Hechos 4:10.
Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Nos dice que fue tal el problema que sucedió, que después los llevaron ante el concilio, los apresaron, pero dice que los apóstoles, Pedro y Juan, estaban dando testimonio. ¿Cómo daban testimonio? De un Jesús resucitado. Hechos 5:30. Pedro y Juan son perseguidos. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Fíjate, siempre el elemento también que los discípulos hacían, como diciendo, por ti murió, ¿verdad? O sea, tú lo mataste, no precisamente ellos lo mataron, pero hasta el día de hoy nosotros predicamos eso. Jesús murió por ti, murió por tus pecados, murió el justo por los injustos. Él se ofreció, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí? Entonces, es la misma tónica que seguían los apóstoles. Hechos 10:40. Dice la palabra, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Sí? Nos dice aquí la palabra de Dios, está Pedro con Cornelio y también está predicando y se dan cuenta cómo Dios también sana y salva a los gentiles y desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles y precisamente Pedro le predica a un Cristo resucitado y ese es el mensaje de poder que hizo también que a Cornelio y a su casa, dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque predicaron a Jesús en su resurrección. Hechos 13:30. Amén. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Sí? Nos dice también aquí la palabra de Dios cuando Bernabé y Saulo dice que comienzan el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé están en Antioquía y precisamente están predicando el mismo evangelio de salvación. ¿Sí? Verso 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y el verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sí? Jesús no quedó muerto. Cuando hablamos de corrupción es precisamente que tu cuerpo se descomponga, se corrompa, se quede en el sepulcro. Jesús no experimentó esa corrupción. ¿Sí? Mantuvo también este mensaje la prominencia en las cartas apostólicas. Para Pablo, la fe solo tenía sentido cuando se apoyaba en aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Sí? Romanos 4:24, la carta por excelencia de Pablo, donde nos muestra el evangelio completo. Precisamente él habla mucho acerca de la resurrección, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y también podemos ver en su primera carta a los Corintios, resume el Evangelio de modo magistral. Cuando vemos primera de Corintios 15, versos 3 y 4, fue con el que comenzamos el estudio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Nos dice la palabra, nos dice que es de tal importancia da la resurrección, que de no haber tenido lugar, dice que vana es nuestra fe, en el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, fíjate el énfasis que le da Pablo al tema de la resurrección, que dice, tú puedes tener todo lo demás, o sea,
puede haber muerto Cristo, puede haber venido, puede haber sido el Mesías, puede haber sido todo, pero si le falta el ingrediente de la resurrección, en vano. ¿Sí? O sea, no tiene corazón ese evangelio, no tiene el ingrediente que se necesita para salvación. ¿Cuál es ese? La resurrección, precisamente. Tanto así que en los primeros tiempos del cristianismo, por ahí dicen que predicar el cristianismo significaba principalmente predicar resurrección. ¿Sí? De modo que quienes habían oído solo fragmentos de la enseñanza de Pablo en Atenas tuvieron la impresión que hablaba de dos nuevos dioses, Jesús y Anástasis, ¿sí? O sea, la resurrección en griego. Si el mensaje de la cruz había sido para los griegos locura, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El de la resurrección había de parecerles de mayor de los absurdos, pero para los salvos, para los que se salvan, es precisamente el poder de Dios para salvación. ¿Sí? Fue la roca por la cual se alzó toda la estructura de la fe cristiana. La base de la estructura no es una simple doctrina, sino es un evento glorioso, que muchos hombres y mujeres fueron testigos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, como lo dijo Jesús. La resurrección de Cristo, además, también es la garantía que nosotros tenemos de esperanza. ¿Sí? Digamos, finalmente, que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección futura y la vida eterna de cuantos creen en Él. Por esa misma forma, nosotros podemos también saber, como cantábamos, porque vive Él, puedo vivir mañana, ¿verdad? Porque vive Él, no hay más temor. Precisamente el apóstol nos dice que ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Cuál es el mayor de los temores que puede tener una persona en esta vida? Pues morir, ¿verdad? O sea, siempre se habla de nuestro legado, de lo que vamos a dejar en esta vida, de lo que estamos construyendo para un futuro, pero precisamente la vida es muy corta, la vida es muy carece de un sentido si no tenemos precisamente el concepto de la vida eterna, ¿sí? O sea, si vemos esta doctrina primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Precisamente es una doctrina que nos da esa esperanza. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, la enseñanza más importante sobre este tema lo encontramos precisamente en 1 Corintios 15. ¿Sí? 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Inclusive acuérdate que Jesús, cuando estaba en Jerusalén, empezó a discutir con algunas personas que precisamente decían que no había resurrección de los muertos, ¿no? Inclusive por ahí le proponen ese dilema, ¿no? Que dice, pues, fíjate que hubo una mujer que se casó con un hermano, un varón que tenía 7 hermanos, y de repente pues se murió y no dejó descendencia, y luego se casó con el que sigue, se murió, no tuvo descendencia, se casó con el que sigue, se murió, no tuvo descendencia, y así todos. Y luego Jesús, pues, ¿de quién va a ser mujer en la vida eterna? Como diciéndole a aquellas personas, ¿ves cómo no hay resurrección? O sea, le propusieron un dilema como para decir, a ver Jesús, ¿no que hay vida eterna? Entonces, ¿de quién va a ser mujer? Porque la regla era, pues, que te casaras y si moría tu marido, pues te podías, o sea, o debía, por decirlo así, tomarla el hermano más próximo que pudiera y para que dejara descendencia al apellido, porque acuérdate que en aquellos tiempos tenían tierras y heredaba la tierra
pues el de la misma familia. Entonces siempre buscaban que las tierras se quedaran en familia. Pues para que pudiera haber un heredero, si el hermano no tenía hijo, no había quien viera por la viuda, pues tenía que quedar entre familia. Entonces le proponen a Jesús, oye, pues ahí, ¿quién? O sea, porque cualquiera podría decir, no, pues el mayor derecho lo tiene el que le dio el heredero. Pero estaban ellos haciéndose pelotas en su propia mente y le dice Jesús, ustedes no entienden nada. O sea, en la vida eterna no va a ser como esta tierra, no vamos a estarse casando ni dándose en casamientos. ¿Sí? O sea, finalmente había una gran discusión sobre esta parte de la resurrección. En la conclusión, Pablo dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Enlaza la resurrección del Señor con la de los redimidos. Tendrá lugar en su segunda venida. Cristo resucitado es primicias de los que durmieron. Precisamente cuando la Pascua, Jesús, acuérdate que muere en el tiempo de la Pascua. Hoy en día se habla mucho de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es precisamente cuando los judíos celebraban que salieron de Egipto y Dios les dio la salvación del salir de Egipto por medio de la sangre del cordero, ¿verdad? Que ellos tenían que sacrificar un corderito para poder ser libres del ángel de la muerte. Salen ellos y son librados y les dice Dios, cada año van a celebrar la Pascua, que era la figura precisamente de Jesús muriendo por nuestros pecados. Entonces en aquel tiempo también se celebraba el primer fruto, era la primer cosecha, el fruto del principio de la cosecha que había de seguir, ¿sí? Entonces, Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. ¿Sí? Nos dice la palabra que aquel primer fruto era el principio de la cosecha que había de seguir, es decir, la resurrección de sus santos que ya habían fallecido. Para reforzar esta afirmación, Pablo introduce un paralelo antitético entre Adán y Cristo. Así como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Lo uno es tan cierto como lo otro. Todos los que están en Adán, es decir, todos nosotros que somos personas, que vivimos, que nacimos, por decirlo así, el primer hombre fue Adán, todos nosotros podríamos decir somos hijos de Adán. No importa de dónde hayas venido, todo empezó con un hombre, ¿verdad? Adán. Entonces, por decirlo así, dice, todos en Adán murieron, pero los que estemos en Cristo, los que seamos hijos de Dios, por eso Jesús te invita a ser parte de la familia de Cristo, para que nosotros también hallemos esa vida eterna, la resurrección en la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos los que están en Adán, estamos, por decirlo así, tendríamos una naturaleza de pecado, alejados de Dios, pero todos los que están en Cristo, renunciamos a esa naturaleza, a esa vida en pecado, somos resucitados para vida eterna y transformados. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero. El verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Nuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice la palabra también. Juan 14:19, ya estamos a punto de terminar. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la promesa de Jesús, el resplandor de la gloria de la resurrección alumbra nuestra vida presente y se proyecta hacia un futuro, ¿sí?
Jesús resucitó y por eso nosotros también tenemos vida, ¿sí? No está muerto. Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado. Y como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Sigue ahí, pero hasta ahí nos quedamos. Dice la palabra entonces que cuando vieron al ángel, las mujeres dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Y les dijo, no está aquí, ha resucitado. ¿Sí? Por eso este hecho cambió precisamente toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Pues algunas personas hicieron el año 1 o el año 0 de Cristo, por decirlo así, cuando Jesús nació. Pero podríamos decir que el hecho más importante de la historia de Cristo, del Evangelio, es que Jesús vive. Porque murió, sí, murió por nosotros, pero resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios. Amén. Vamos a ir concluyendo. Quisiera que pudiéramos terminar entonando un himno que nos recuerda precisamente la resurrección de Jesús. Hoy es un día glorioso para nosotros porque vivimos con Jesús, vivimos de la mano de Dios y queremos que Él siempre reine en nuestras vidas. Podemos terminar la transmisión para dejarlo hasta ahí.